San Sergio de Radonés. Capítulo 3. Inciso D. La Abadía de la Trinidad, centro religioso. Durante todo el siglo XV, la Abadía de la Trinidad se agrandó gracias a tres superiores notables: Martiniano, año 1447-1455, Baciano, año 1455-1466, que sería más adelante arzobispo de Rostov, y Paisi, año 1479-1482, que intervino en la discusión acerca de los bienes de los monasterios. Este fue el único de los abades que se levantó contra el enriquecimiento constante de la abadía, y sobre todo contra la obligación que contrajeron los monjes de gobernar las propiedades en que ellos no trabajaban y que estaban pobladas de campesinos. Dos abades sucesivos pertenecen pues a dos movimientos opuestos, pero su actividad no conducirá en modo alguno a los excesos que hemos observado en la lucha de los discípulos de José contra los de Nilo de Sora. Sin embargo, el abad Bacien, antiguo monje del monasterio de San Pafnuncio, será uno de los maestros espirituales de José, y el abad Paisio, que pertenece a la escuela monástica de San Cirilo del Lago Blanco, uno de los guías espirituales de Nilo Sora. La abadía de San Sergio, fiel a las tradiciones de su fundador, guardará durante la segunda mitad del siglo una postura de conciliación entre los dos campos opuestos. En el transcurso del siglo XVI, la abadía dio a la iglesia rusa tres metropolitanos: Simón y Vasal y Cirilo III, y sus alumnos toman una gran parte de la fundación de nuevos monasterios en el norte. Se convirtió al mismo tiempo en un monasterio fortaleza y en uno de los más ricos propietarios terrícolas de Rusia. En 1540-1550 la abadía fue rodeada de un muro de piedra flanqueado por 12 torres. Las aldeas que la rodeaban no forman ya sino una gran población comercial y llena de vida. La soledad, tan deseada por el santo, cede el sitio a una actividad bulliciosa. El monasterio posee cerca de 100 aldeas que le han sido legadas por los príncipes y los propietarios, y suma a ellas otras 30 más que ha comprado por su propia cuenta. Posee también grandes pesquerías y salinas, y el ecónomo del monasterio tiene que gobernar una fortuna que sobrepasa la de muchos principados. Las rentas son gastadas en alimentar a los peregrinos, que se hacen cada día más numerosos y en diversas obras hospitalarias. La abadía se enriqueció a sí mismo con nuevas iglesias. Una capilla dedicada a San Sergio se construye encima del gran pórtico de entrada. Otra dedicada a San Nicono será edificada sobre su tumba cuando su canonización en 1547. Iván IV, llamado el Terrible, 1533-1584, venera muy especialmente a San Sergio. En todas sus expediciones lleva consigo una capillita dedicada al Santo Abad de la Trinidad. El icono que representa la aparición de la Virgen a San Sergio acompaña por todas partes a los ejércitos rusos. El zar, después del final de las guerras contra los tártaros y de la victoria sobre los reinos mahometanos de Kazán y de Astracán, funda monasterios de San Sergio en estas ciudades y empieza la construcción de una iglesia grande y hermosa dedicada a la dormición de la Madre de Dios en la Abadía de la Trinidad. Esta iglesia, que fue consagrada en 1585, subsiste siempre y ha sido devuelta al culto en 1946. No empleemos el término catedral sino para traducir las palabras rusas
Katedralny Sobor, que corresponden exactamente a este sentido. La traducción errónea de la palabra rusa Sobor por catedral se ha aferrado de tal manera en Occidente que se dice con frecuencia las catedrales del Kremlin, lo que es un contrasentido. En cada ciudad episcopal solo puede existir una catedral. Moscú poseía a título excepcional 2 catedrales. Antes de la Revolución, el Templo de Cristo Salvador, que era la catedral de la ciudad y de la diócesis de Moscú, y la catedral de la Dormición en el Kremlin, que era la catedral de toda la iglesia rusa. Sobor debe ser traducido por iglesia principal. Los sobors se diferenciaban de las iglesias parroquiales en que tenían un clero más numeroso. Había un sobor en cada población principal del distrito, en cada una de las grandes abadías y varios de las grandes ciudades. Después de la victoria de los discípulos de José de Volokolamsk sobre los monjes anacoretas del otro lado del Volga y de los procesos contra Máximo el Griego, la abadía de San Sergio levanta su voz en favor de los peregrinos y su superior, Artemio, da asilo al gran humanista cristiano. Máximo el Griego murió apaciblemente en la abadía de la Trinidad en el año 1556 y fue enterrado en ella. Sin embargo, el abad Artemio se vio obligado a expatriarse 5 años después y prosiguió su obra en Szlocz, Lituania. En 1561 la iglesia rusa colocó a la abadía de la Trinidad San Sergio en el primer rango de todos los monasterios. Sería de allí en adelante el centro indiscutible de la vida religiosa rusa.